Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de spoiler del segundo libro de la parejita Shane e Ilya. Así que comenzamos. Ilya sabía que ella tenía razón, pero no se imaginaba cómo empezar la conversación con Shane. Al mismo tiempo sintió un fuerte impulso de abandonar la cita y llamarlo de inmediato. ¿Qué quieres decir?, le preguntó Galina. Ilya consideró su pregunta durante mucho tiempo. ¿Vas a fingir que eres Shane? Ella le devolvió la sonrisa. No exactamente. Bien, tendrías que estar mucho más molesta. Galina esperó pacientemente a que Ilya se pusiera serio. Finalmente Ilya respiró lentamente, cerró los ojos y empezó a hablar. Shane estaba a punto de dirigirse al estadio para su partido contra Toronto cuando Ilya finalmente lo llamó. Hola. Shane ni siquiera fingió estar tranquilo. Ilya, escucha, yo... Está bien, dijo Ilya. Debería haber dejado que te quedaras. Tenemos que hablar. Shane suspiró. Definitivamente. Podemos hacer una videollamada. Quiero verte. Sí. Apareció una solicitud y Shane aceptó, dándose cuenta solo después de que se abriera el video de que probablemente tenía un aspecto lamentable. Apenas había dormido, llevaba las gafas puestas y el pelo recogido en un moño, hecho a toda prisa. Pero dejó de preocuparse por todo eso cuando la cara de Ilya llenó su pantalla. Parecía tan cansado. Ilya, dijo Shane, porque no se le ocurrió otras palabras. Siento haberte pedido que fueras a la fiesta, dijo Ilya, y que me haya enfadado porque dijiste que no. No fue algo razonable. No, está bien, quiero decir. Sí, estaba sorprendido y confundido, pero fue un tonto contigo. Has renunciado a tanto y no lo aprecio lo suficiente. Yo daría más, dijo Ilya. Cualquier cosa por ti. No quiero que lo hagas. Sé que odias hablar de tus sentimientos, pero estoy preocupado. La mandíbula de Ilya se tensó durante un momento. He estado viendo un terapeuta. ¿Como un psicólogo quieres decir? Sí, no es del equipo, es una que habla ruso, es buena. Ha sido útil, creo. ¿Habla ruso? Eso es genial. Sí, es mucho más fácil hablar así. No era la primera vez que Shane se sentía mal por no haber aprendido ruso lo suficientemente rápido. Entonces, ¿eso ha sido bueno? Creo que sí. ¿Cuánto tiempo has estado oyendo? Un par de meses. ¿Por qué no se lo había dicho Ilya? Shane quería preguntar, pero probablemente sonaría como una acusación. Me alegro de que recibas ayuda, si la necesitas, y que hayas encontrado a alguien con quien hablar. No pudo disimular el dolor en su voz, aunque no tenía motivos para sentirse herido. Shane, dijo Ilya con suavidad, te he contado cosas que no le he dicho a nadie. Tú me conoces. La terapia es diferente. Lo sé, dijo Shane. Solo está enfadado consigo mismo por no haber sido mejor oyente. Hay una cosa que debo decirte. Y le sonaba nervioso. Ella lo sabe. La psicóloga sabe lo nuestro, se lo he dicho. Shane no pudo evitar la conmoción que estaba seguro que se mostraba claramente en su rostro. ¿Lo hiciste? ¿Usaste mi nombre? Sí, lo siento. No quería ocultarlo ya. Shane suponía que podía entenderlo. ¿De qué servía ver a un terapeuta si tenías que mentirle? Está bien. Ella ha jurado guardar el secreto o lo que sea, así que debe estar bien. Shane se sentó. No tienes que decírmelo si no quieres. Pero ¿qué te hizo decidirte a ver a una terapeuta? Los labios de Ilya se dibujaron en una sonrisa apretada. Es una gran pregunta. Lo siento, olvida lo que he preguntado. No, quiero contártelo todo, pero ahora no. Shane asintió. Pero lamento haberte hecho partir. Tuve una Navidad muy agradable con tu familia, como siempre, y desperdicié un día y una noche que podríamos haber estado juntos. Yo siento básicamente lo mismo. Lo siento, te amo. Lo sé, dijo Ilya, y habló en ruso. Shane sonrió. Conozco esa palabra. Entonces conoces mi secreto. ¿Que me amas?
que soy muy blando por dentro. Shane se rió. Eso también lo sabía. Miró el reloj. Me tengo que ir. De acuerdo. Hablaremos cuando estemos de nuevo en la misma habitación. Se sonrieron tristemente durante unos segundos. El corazón de Shane se sentía pesado y estaba ansioso pensando en su inminente conversación, pero estaba más seguro de que las cosas seguían bien entre ellos. El entrenador entró en la sala y todo el mundo se animó. Una gran victoria esta noche, chicos, dijo con una enorme sonrisa. Estoy orgulloso de ustedes. Troy con 2 bonitos goles. Guay, Rosano, grandes paradas esta noche. Absolutamente increíble. No se puede pedir más que eso. Ella se levantó, hizo una reverencia, lo que hizo reír a todos. Se dio cuenta de que estaba de buen humor por primera vez en mucho tiempo. Muy bien, dijo el entrenador y aplaudió una vez. Vamos a Florida, amigos. La sala estalló en vítores. La fiesta continuó hasta el avión, todo el mundo estaba alborotado y se reía, e Ila lo absorbía como una esponja. Había echado de menos esta sensación. Él estaba sentado solo al otro lado del pasillo de Harris, que parecía estar trabajando duro en su ordenador portátil. Casi al final del vuelo, Troy pasó a sentarse en el asiento vacío junto a Harris. Le sonrió para sí mismo y miró por la ventanilla para ocultar la melancolía que probablemente se había colado en su expresión. Si las cosas funcionaban con Harris y Troy, Ila no podía prometer que no estaría un poco celoso. Sería increíble tener a tu novio tan cerca. El avión se inclinó de repente, una turbulencia inesperada. La Coca-Cola que tenía lo había salpicado. No debería haberse puesto una camisa blanca. Sacó su teléfono y comprobó si ya había algún resultado en el partido que Shane jugaba esta noche. Acababa de empezar, así que no, nada todavía. No habían hablado mucho desde su llamada telefónica hace más de una semana. Le lo echaba de menos, pero también creía que el espacio entre ambos era bueno. Hablarían de verdad cuando se volvieran a ver, pero por ahora Ilia necesitaba tiempo para pensar en lo que realmente había que decir. Lo amaba, lo sabía, quería asegurarse de que Shane nunca lo dudara. No esperaba que su inminente conversación fuera fácil, pero fuera lo que fuera, necesitaba que Shane supiera que lo amaba, que todavía estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para estar juntos, pero también necesitaba que Shane supiera todas las razones por las que Ilya había decidido ir al psicólogo. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.